Buenísimo. Listo. Ya tenemos 15 personas en la sala. Hola, Graciela, bienvenido, Guillermo. Hola, ¿cómo están todos? Bien, Hola, hola, ¿cómo están? ¿qué tal? Caramba, qué bueno que ya están aquí, ya estamos aquí presentes para comenzar con este importante webinar de donde vamos a hablar. Bueno, primero, obviamente, me toca presentar tanto a Angélica como a Adriana, quienes en pool vamos a tratar de responderle todas las preguntas que ustedes tengan. Como ustedes saben, Angélica Giraldo representa a Caliber Home Loans, o sea que a ella le corresponde hablar todo lo que tiene que ver con financiamientos, créditos, los requisitos, o sea, pero ese tema va a ser específicamente en un segundo, cuando hablemos de los pasos, posteriormente pasamos a hablar con Angélica. Y por supuesto, mi querida Adriana, la cual es un broker de Avanti Way y especialista en todo lo que tiene que ver con coaching y real estate en todas las ramas anexas que son muy amplias. Pues Adriana cumple una gran variedad de esas Gracias por la ramas. invitación, Balbi. La verdad que Gracias, Babi, por la invitación. es un placer, realmente es un placer tener la oportunidad de compartir estos importantes datos que tienen que ver con la compra de la vivienda. ¿Por qué? Porque este es un momento sumamente importante para tomar la decisión. Siempre es un momento importante, pero este particularmente es muy importante porque muchas personas se han dado cuenta de lo básico que es estar seguros a nivel de bienes inmuebles ante cualquier circunstancia. Entonces nosotros le pusimos el nombre de 6 pasos para comprar, pero le anexamos algo que dice este año. Entonces fíjense ustedes que sí es posible en el resto del año que queda, siempre que nosotros cumplamos los pasos que tienen que ver previos a la compra, sí podemos hacerlo. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, en mencionarles que hay 6 pasos previos en el cual el primero es que nosotros tenemos que verificar el puntaje de crédito. Ustedes saben que en los Estados Unidos es fundamental todo lo que tenga que ver con crédito. Inclusive le preguntan qué puntaje tiene, ya sea para rentar, para comprar o cualquier tipo de crédito. Siempre van a hablar, en cualquier tipo de compra, siempre van a preguntar sobre el margen de crédito. Entonces, antes de comenzar a planificar lo que tiene que ver con la compra de una propiedad, el crédito es su punto número 1. Después nosotros tenemos también que incluir que un segundo punto es cuando ustedes planifiquen comprar su vivienda, no habiliten nuevas tarjetas de crédito, no se metan en nuevos proyectos económicos porque eso puede mermar la capacidad de compra que tengan después cuando saquen la cuenta entre lo que entra y lo que gana, porque siempre tiene que haber un equilibrio. Una persona puede entrarle $100,000 al mes, pero si gasta 99,000 dólares al mes, pues lo que le queda, ¿qué dice? Tiene 1,000. O sea, esa es su capacidad de pago, está en 1,000, no en 100,000. Hay otro punto también muy importante que tiene que ver cuando las personas deciden comprar una casa, tienen que verificar todo lo que tiene que ver con el aporte y el dinero en sus ahorros. Porque así como tienen que dar un down payment, ¿verdad? Que eso le va a hablar posteriormente a Angélica, tienen que prepararse para que todo lo que tiene que ver con gastos de mudanza, con futuros arreglos de la casa, con todo lo que implica un cambio de vivienda. Entonces, no solamente tiene que ver con el down payment, sino también con el crédito que van a dar y los futuros arreglos de la casa y mudanza. Hay otra cosa también que ahorita es un punto que está causando mucha controversia y es beneficioso para los compradores, que ahorita las tasas de crédito en la actualidad están históricamente más bajas que en otras temporadas. Entonces, si planificas comprar y ya lo tenías en la mente, bueno, entonces vamos a tomar el impulso vamos a ver, de este beneficio de las tasas de crédito y vamos a seguir adelante con la planificación. Hay otra cosa que también es bastante básico dentro de los 6 puntos que estamos nosotros tratando aquí y tiene que ver con la escogencia del prestamista financiero. También ese es otro punto del cual nosotros vamos a tratar
posteriormente con Angélica, pero es bueno que todas las personas que estén proyectando comprar sepan que uno de los factores importantes dentro de la compra tiene que ver con elegir al prestamista hipotecario, que es el que más le va a recomendar cuál es el préstamo que se ajusta a su capacidad económica, a los intereses de la propiedad, porque cada circunstancia es diferente. Ninguna compra se parece a otra. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene sus propias características. Entonces, por eso es importante que el prestamista, el prestamista hipotecario, tenga un buen enlace para que pueda hacer la simbiosis y poder coordinar todos los factores que implica la obtención de un crédito. Y después nosotros vamos a hablar, ya vamos ya inclusive por el sexto. Si ustedes tienen alguna pregunta, sería interesante que la consideraran ahora y la anotaran, porque al final vamos a hacer una rueda de preguntas y respuestas con todos estos pasos más las intervenciones de Adriana y Angélica. Entonces, para no interrumpir por parte, lo vamos a guardar todo al final y contestamos. Como ya hemos hablado... En el chat, ¿verdad, Balbi? ¿Perdón? Lo pueden ir poniendo en el chat. Claro, lo pueden ir poniendo en el chat para que no se les olvide y así nosotros lo tenemos la hilación para irles contestando posteriormente. Entonces, bueno, como hemos hablado, hemos pasado ya por 5 pasos previos que tienen que ver con el puntaje de crédito, con no entrar en adquisiciones nuevas de grandes cantidades porque conviene guardar el crédito para la compra para el objetivo que es la compra de la vivienda, apartar dinero del ahorro para todo lo que tiene que ver con down payment, controlar las tasas de interés que en el momento, como ustedes sí pueden ver en cualquiera de los medios donde pueden obtener información, o sea, todo, porque todo ahorita uno se mete y lo consigue, vean las tasas de interés en la actualidad. Históricamente son una de las mejores tasas de interés que ha tenido la banca hipotecaria en los últimos años en los Estados Unidos. Entonces, vamos con que encontramos un prestamista hipotecario y el sexto punto, muy importante, tiene que ver con un factor que es previo a cualquier búsqueda de casa y se llama precalificación. La precalificación está considerada como el primer requisito previo. ¿Por qué? Porque en la precalificación ustedes se van a dar cuenta qué casa pueden comprar cuando en este caso Angélica, le haga el estudio de todos sus ingresos, de todos sus egresos, de las declaraciones de impuestos. Ahí ustedes van a tener de la capacidad de pago mensual, ustedes van a tener una idea clara de hasta qué punto ustedes tienen, qué rango económico van a estar ustedes en capacidad de comprar. Entonces, porque uno se puede ilusionar con una casa de $1 millón, pero cuando vas realmente a la práctica te das cuenta que no tienes para pagar en la cuota mensual de una casa de $1 millón. Entonces, bueno, si lo tienes, perfecto, pero si no, hay millones de propiedades que se ajustan a todos los precios dentro del mercado, porque vivimos en una ciudad con mucha capacidad, tanto para comprar, vender, rentar, porque hay un inventario bastante grande. Entonces, una vez que le he hablado de estos 6 importantes pasos, obviamente vamos a seguir haciendo una interrelación en la conversación, pero de manera inmediata me encantaría que Angélica comenzara su aporte de conocimientos, ¿verdad? Para distribuirlo entre todos los que queremos aquí aprender cada día más de cómo lograr nuestras metas, que nos hable sobre esa precalificación y todo lo que tiene que ver con la capacidad de financiamiento. ¿Cómo hacemos nosotros para darles a nuestro cliente una capacidad de financiamiento? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo son los pasos previos para obtener ese financiamiento? ¿Y cómo son los pasos previos para poder comenzar a precalificarse y comenzar a buscar la casa que tanto han deseado tener? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente, Barbie, por la invitación. Qué rico tenerlos pues a todos aquí en este entrenamiento, en este webinar. Como dice Barbie, el paso más importante antes de empezar a buscar propiedad, no solamente para los clientes, sino también para ustedes, para los realtors que están aquí acompañándonos, es esa carta de precalificación. ¿Por qué? Porque la carta de precalificación es lo que nos va a determinar el valor de la propiedad que el cliente
puede buscar o lo que el cliente pueda pagar. Muchas veces los clientes, como dice Balbi, dicen, bueno, yo me gano $100,000 al año, ok, pero ¿qué tanto de esos $100,000 están reportados en los taxes? Porque cuando todas las situaciones son diferentes. Cuando los clientes son trabajadores independientes, nosotros como bancos o como institución financiera no nos basamos en el ingreso que ellos recibieron bruto, sino en el ingreso que viene después de todos los gastos y de todas las deducciones, que en la mayoría de los casos, para que los clientes no tengan que pagar tantos impuestos o no, entonces le ponen una cantidad de deducciones que al final los van a dejar con un ingreso neto, que es con el que nosotros como institución financiera vamos a calificar al cliente. Entonces, a veces, como en el ejemplo que ponía Balbi, no es que yo quiero una casa de $1.000.000 o de $500,000, $600,000, porque yo me hago 100,000, ok, pero hay que hacer ese estudio y ese análisis de ingreso y de crédito para saber qué tanto del ingreso se está reportando en los taxes y cuáles son las responsabilidades financieras o las responsabilidades mensuales que tiene el cliente. ¿Por qué? Porque de ese ingreso que el cliente reporta, el ingreso neto, nosotros tomamos solamente el 45% de ese ingreso para calificar a un cliente bajo un préstamo convencional, o el 55% para calificar el cliente un préstamo FHA. En ese 45% o 55%, en el porcentaje que nosotros podemos utilizar de ingresos del cliente, va incluido no solamente la cuota hipotecaria, el total de la cuota hipotecaria para la propiedad, sino cualquier responsabilidad que tengan en el reporte de crédito, como por ejemplo, si el cliente paga un carro por $300, entonces eso lo tenemos que sumar a nuestro cálculo. Si paga tarjetas de crédito, eso también se lo tenemos que poner ahí en el cálculo. Ahora, nosotros no tomamos en cuenta cuál es el balance que tiene el cliente en sus tarjetas de crédito, sino el pago mensual mínimo que debe pagar en cada tarjeta. Les pongo un ejemplo. Un cliente que se gana, supongamos, $50,000 al año. Entonces, para que tengan pues como una idea, el cliente se gana $50,000 al año, lo queremos calificar por un préstamo convencional. Entonces vamos a hacer la matemática donde hacemos el 45% de $50,000, okay, es $22,500. Eso lo dividimos por 12 y es lo que nos va a dar la cuota hipotecaria o la cuota que el cliente puede pagar si se gana $50,000. Entonces, por ejemplo, $50,000, como les digo, el 45% son 22,500, dividido 2, el cliente que se gana $50,000 al año puede pagar una cuota hipotecaria de 1,875. Ahora, si supongamos el cliente paga carro por $200, entonces a ese total le vamos a restar la cuota del carro, que son $200, entonces nos va a quedar con una cuota de $1,675. Entonces ustedes en el AVES sé que pueden como mirar más o menos una propiedad de qué valor se necesita para pagar esta cuota hipotecaria. Entonces, es muy importante hacer este tipo de análisis, este tipo de precalificación con el cliente antes de que ustedes empiecen a buscar propiedades, porque tenemos que determinar el valor de la compra o el valor de la propiedad que el cliente está no solamente dispuesto a pagar, sino también lo que el cliente está calificado para pagar. A veces también los clientes lo trabajamos de otra manera. No, es que yo no quiero pagar más de $2,500 al mes en una propiedad. Entonces también se le puede hacer el análisis por ese lado, porque mucha gente puede calificar por más, pero nos vamos a basar en lo que el cliente está dispuesto a pagar mensualmente. Fíjate que es muy interesante que tanto los realtors que estamos aquí presentes como los futuros compradores tengan en cuenta estos detalles. Porque es muy importante que hay porcentajes de los cuales tenemos que estar pendientes. Eso que acabas de decir, que hay un 45, que luego se divide entre 12, más todos los egresos que pueda tener, eso es muy importante porque tenemos la manera, como realtors, de orientar a nuestros clientes cuáles son el macro, no el micro, sino el macro de egresos e ingresos que hay que tener en la balanza para obtener un préstamo que sea acorde con la propiedad que se va a comprar. Y que hay dos maneras, ya sea que él quiera un monto máximo, como lo que acabas de decir, yo tengo capacidad de gastar hasta $2,500 en un mortgage. Entonces es importante ese equilibrio.
que se hace de diferente manera. Cuando un cliente nos pide, según lo que has dicho ahorita, Angélica, cuando un cliente nos pide, yo tengo capacidad hasta de, entonces la manera de calcularlo es diferente, ¿correcto? Correcto, no, bueno, el cliente se siente cómodo pagando una cuota, pero como te digo, todo depende es de lo que se reporta como tal o cuánto se reporta al cliente, porque muchos clientes, como tú dicen, pueden pagar una cuota alta porque se ganan el dinero. Ahora, ¿qué tanto reportan de ese ingreso? Es lo que nosotros vamos a mirar y vamos a determinar para poderlos calificar para un préstamo hipotecario. Sí, ahora fíjate también, hay muchas personas que quieren saber los diferentes tipos de préstamos. Acabas de hablar de préstamo hipotecario. Ok, entonces vamos a mencionarle que hay diferentes tipos de préstamos, como por ejemplo el préstamo convencional y hay otro préstamo que se llama FHA. Sería interesante que de manera general tú dijeras cuáles son las características de cada uno de esos préstamos, hasta qué monto abarca, porque tienen límites diferentes, no son iguales, tienen límites máximos diferentes. Entonces que nos diga qué es un FHA, para quién sirve, qué es un convencional, para qué sirve y qué limitaciones o ventajas tiene cada uno de ellos. ¿Por qué uno? Porque muchas preguntan, ajá, pero ¿por qué no aplico para un FHA? O si le dieron un FHA, ¿por qué no aplico para un convencional? Entonces es importante saber la diferencia entre uno y otro. Bueno, hay diferentes tipos de préstamo. Por ejemplo, tenemos unos préstamos que son los más comunes y pues los que califican para cualquier persona o los que trabajan la mayoría de los bancos, que son los préstamos que son asegurados por Fannie Mae y Freddie Mac. Este tipo de préstamos, como te digo, los ofrecen todos los bancos y son los más comunes, los cuales son el convencional, el FHA y el VA, que es para los veteranos. Los requisitos para ambos son muy parecidos. Lo que va a determinar muchas veces qué tipo de préstamo nos vamos a ir o qué tipo de préstamo le vamos a ofrecer al cliente es dependiendo del tipo de propiedad que quieras, porque, por ejemplo, para el préstamo, con un préstamo convencional, tú puedes entrar o el cliente puede entrar a calificar o a comprar en cualquier tipo de condominio o en una propiedad que esté denominada como condominio en los récords públicos. Ahora, con el FHA, si tu cliente está buscando un apartamento o un condominio, son muy limitados los préstamos. Entonces ya sabemos que si el cliente lo que está buscando es un apartamento, vamos a tratar de calificarlo para un préstamo convencional, porque con el préstamo convencional podemos entrar en cualquier o casi que en cualquier condominio. En cambio, con el FHA son solamente contados con los dedos de las manos los que están aprobados por este programa. Fíjense ustedes, perdona que te interrumpa, pero fíjense ustedes, nuestros queridos amigos y clientes que nos están viendo, que la diferencia inclusive comienza por el tipo de propiedad. Para poder hacer la precalificación, tenemos que empezar, ¿qué queremos? ¿Un apartamento, un townhome, una casa? Porque fíjense ustedes que según lo que acaba de decir ahorita Angélica, los FHA no son los más convenientes para condominios, porque hay una lista muy pequeña que es la que incluye, la que abarca cuáles son los condominios que pueden aplicar para ese crédito. En cambio, con el convencional, tenemos otra gama de opciones en cuanto a lo que tiene que ver con condos, ¿correcto? Correcto. No solamente, también el tipo de préstamo que aplica para cada cliente lo vamos a determinar en el tipo de propiedad, sino también en el monto o el valor de compra que está buscando el cliente. Los préstamos FHA, el préstamo mínimo máximo para un préstamo FHA es de 373,750. Es lo máximo que se puede prestar bajo un préstamo FHA. Sí. Entonces, si tu cliente está buscando propiedades de 500, $450,000 para poner el mínimo de cuota inicial de un FHA, por ejemplo, que es el 3,5, ya sabemos que nos vamos a sobrepasar de ese préstamo máximo, entonces nos vamos a tener que ir con un préstamo convencional. Los préstamos convencionales máximos son hasta 510,000
por encima de $510,000 el valor del préstamo, nos vamos a ir con un préstamo jumbo, que es lo que nosotros llamamos un préstamo jumbo, y aplican otro tipo de requisitos. Pero bueno, volviendo a tu punto número 1, para que les hable un poquitico acerca de los diferentes programas. Los préstamos convencionales, como les digo, son préstamos hasta 510,400. El valor del préstamo no puede exceder de 510,400. El mínimo puntaje de crédito que se necesita son 620. Es el mínimo puntaje de crédito. Se puede poner tampoco como estándar el 5% de cuota inicial o down payment, es lo que se requiere para los préstamos convencionales. Ahora, hay perfiles o clientes que tienen un crédito tan bueno o que, por ejemplo, sus promedios están lo suficientemente amplios que le podamos ofrecer hasta un 3% de down payment. Entonces, para los préstamos convencionales podemos entrar tan bajo como un 3%. Obviamente no todos los clientes aplican para este 3% de down payment. El down payment estándar para préstamos convencionales es el 5%. Esto es para casas primarias, la casa que tú la vas a vivir. El 10% para casas, segundas casas, y el 15% mínimo para propiedades de inversión. Nuevamente les repito, el porcentaje de ingreso que yo puedo utilizar para los préstamos convencionales es del 45%. O sea, solamente puedo utilizar hasta el 45% del ingreso del cliente para calificarlo en un préstamo convencional. Podemos recibir el 100% de los fondos para la transacción de un familiar. O sea, si el dinero lo va a recibir del papá, del hermano, del suegro, no tienen dinero en su cuenta o ellos no cuentan con un dinero, pero van a recibir un regalo, el 100% de los fondos puede venir de un familiar, ya sea tanto para el down payment como para los gastos de cierre. Y podemos recibir también contribuciones del vendedor. Del vendedor podemos recibir hasta 6% de contribución del vendedor para los gastos de cierre, siempre y cuando el cliente esté viniendo con el 10% de cuota inicial, o hasta el 3% de contribución del vendedor si el cliente está dando menos del 10%. O sea, si está dando solamente el 5%, el vendedor puede contribuir hasta el 3% de cuota inicial. Mira, Angélica, entonces dime algo, para los dos créditos aplica la contribución tanto de parte de un familiar como de parte del dueño. Correcto. Sí, ahora ya te voy a dar la diferencia ahora con el préstamo FHA. Otra cosita, para todos los préstamos donde el cliente da menos del 20% de cuota inicial, en el préstamo convencional aplica lo que es el seguro a la hipoteca o el mortgage insurance o el PMI como comúnmente se conoce. Esos aplican, como les digo, es un seguro a la hipoteca que se pone en todos los préstamos cuando el cliente da menos del 20% de cuota inicial. Una vez se pague ese 20% del valor de la propiedad, ese seguro de la hipoteca se va automáticamente, que es otra de las grandes diferencias entre convencional y FHA. En un préstamo convencional, ese seguro de la hipoteca se va una vez lleguemos al 20% del valor de la propiedad. Cuando es un préstamo FHA, ese seguro de la hipoteca nunca se va y se va a pagar por el resto del préstamo. Ahora, la diferencia, por ejemplo, lo de las contribuciones del vendedor, lo de los regalos de los familiares aplican para ambos. Obviamente, los dos tienen requisitos diferentes. Con un préstamo convencional, tú puedes recibir los fondos el día del cierre directamente de la cuenta del donante, con una carta de regalo donde dice que le está dando ese dinero de regalo, y con un wire, una transferencia bancaria directamente a la compañía de título, y nada más, no tenemos que mostrar ninguna otra documentación. Ahora, para los préstamos FHA, sí tenemos que demostrar que el donante ha tenido los fondos en su cuenta, o sea que vamos a necesitar una copia del estado de cuenta del banco del donante con el dinero ahí por 30 o 60 días, dependiendo de lo que nos pidan. Y las contribuciones del vendedor, Balbi, se pueden ir hasta el 6% del valor de la propiedad, pero nada puede incluir parte del down payment. O sea, el vendedor puede contribuir hasta el 6%, pero solamente para los gastos de cierre. Okay. Lo que es el down payment para un préstamo de FHA debe de venir directo del cliente. Para gastos de cierre, hasta un 6%. Correcto. Y tú sabes ahora otra cosa, hablando, y perdóname que te interrumpa, el
puntaje de crédito mínimo para los préstamos FHA en este momento es de 620. Lo subieron, ¿no? Sí, Subieron. antes de la pandemia podíamos trabajar con clientes que tuvieran puntajes de crédito tan bajos como 580, pero ahora FHA subió su puntaje de crédito a lo mismo que el convencional, a 620 es el puntaje mínimo que se requiere para ambos. Pero fíjate tú que eso ratifica el primer punto del que estábamos hablando, que es el primer paso para comprar la vivienda, es tener un buen puntaje de crédito. Y tú lo acabas de ratificar con esto. O sea, el puntaje de crédito va a depender, va a ser una columna vertebral de qué tipo de crédito vamos a aplicar posteriormente. Y no solamente qué tipo de crédito, Balbi, porque, por ejemplo, para estos préstamos, el puntaje de crédito, el porcentaje de interés que nosotros le vamos a ofrecer a un cliente va casi que basado un 80-90% en el puntaje del crédito del cliente. Entre más cerca al 620 tú estés, más alto el puntaje de interés más alto el interés que yo te pueda ofrecer. Y no solamente que vas a tener un interés más alto, sino que también el seguro a la hipoteca va a ser más caro. O sea, que tu cuota mensual se te va a incrementar si no tienes un puntaje de crédito tan bueno o más cerca a los 620. Ahora, cuando tenemos un cliente con un puntaje de crédito no muy bueno o tan cerca a 620, siempre tratamos de precalificarlo para un préstamo FHA, porque el préstamo FHA es un poco más flexible o no tan duro cuando aplica este tipo de seguros a la hipoteca. Ahora también, y tocando otro tema, debido a la pandemia se han creado requisitos nuevos, Balbi, o sea, requisitos temporales que aplican ahora, por eso que estamos pasando, pues ahora estos tiempos sin precedente que estamos teniendo, se han creado regulaciones y requisitos nuevos debido a la pandemia. Tú sabes que los clientes ahora están perdiendo su trabajo de un día para otro, entonces nosotros como banco, obviamente, o todas las instituciones financieras, no vamos a querer caer en la misma crisis del 2008, cuando cayó el mercado, que estábamos prestando sin responsabilidad. Ahora estamos siendo mucho más responsables en hacer los préstamos hipotecarios, en estudiar al cliente de que ellos tengan la capacidad de repago, porque obviamente pues esto crea un efecto dominó. Si nosotros vamos a prestar a los clientes que no van a poder pagar o no hacemos un estudio basado en las circunstancias en este momento o estudiamos las circunstancias de cada cliente, vamos a entrar nuevamente en una crisis porque vamos a entrar en foreclosures, en short sales y todo lo que pasó en la crisis. Es una manera de proteger el mercado. El hecho de que todos los financistas estén pendientes de regular con más detalle los requisitos, es una protección tanto para el comprador como para el mercado inmobiliario en general. O sea que eso es bueno. Correcto, por eso te digo, es una responsabilidad que estamos teniendo ahora porque de nosotros depende también mucho lo del valor de las propiedades. Si yo le voy a prestar ahora a un cliente, no hago el análisis detallado de lo que pueda pasar, el cliente al mañana pierde su trabajo, entonces, ¿qué va a pasar? Esa propiedad lo más seguro es que va a entrar o en foreclosure o en short sale, lo que va a hacer que las propiedades en el área bajen y entonces esto crea un efecto dominó. Sí, y fíjense ustedes que es tan importante todo lo que estamos hablando. Si ustedes después tienen preguntas que hacerle a Angélica, estamos completamente a la orden para canalizarla, o inclusive tanto Adriana, Angélica y yo podemos tener reuniones posteriores con las personas que proyectan este camino de la compra para orientarlo, porque sabemos que hay un montón de factores muy variados que se complementan a la hora de poder adquirir la vivienda. Y quería preguntarte, Angélica, sabes que yo estoy enfocando mucho en los jóvenes profesionales, los jóvenes que han terminado su carrera, que ya están comenzando a independizarse tanto de su hogar como a nivel económico. ¿Hay capacidad? ¿Tú crees que los jóvenes con un salario establecido, una compañía donde ya los hayan, absorbido como trabajadores, tienen capacidad de comprar su vivienda? Los millennials, estos jóvenes a partir de los 25, 26, 27, 30, 35 años, ¿hay créditos especiales que pueden optar por comprar su vivienda siendo jóvenes?
Sí, sí, claro que sí. O sea, cuando tu cliente salió de la universidad o no tiene sus 2 años de historial de trabajo porque estuvo estudiando, sí lo podemos manejar. Necesitamos obviamente lo que son los transcripts de la universidad, de qué fecha se graduó, copia del diploma y todo lo demás. Y obviamente tenemos que tener un W2 y asegurarnos de que por lo menos ellos están ahora trabajando y tienen un trabajo estable Correcto. y full time, no puede ser tampoco part time, sino full time, tiene que estar trabajando con un trabajo estable y tiempo completo. Eso es correcto. Y tú sabes también que siempre me preguntan, yo tengo muchos clientes, obviamente venezolanos, ¿verdad? Que están en sus trámites de asilo, en sus trámites de residencia. ¿Tú nos podrías hablar un poquito a nivel general si ellos tienen capacidad de optar para un crédito? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Que Sí, eso es los sumamente requisitos interesante. son los mismos, solamente se agrega un requisito más y es que ese cliente tiene que tener por lo menos una renovación de trabajo, del permiso de trabajo. Entonces, si es un cliente que ya se le ha renovado su permiso de trabajo por lo menos una vez, lo podemos manejar. Debe tener una renovación del permiso de trabajo y obviamente mostrar su permiso de trabajo vigente. Ok, Pero sí, sí buenísimo. se puede y los préstamos, los requisitos son los mismos para este tipo de clientes también. Excelente. Vieron que sí hay opciones entonces, o sea, las opciones están. Lo que hay que rodearse de las personas que conocemos la materia y de una buena compañía de préstamo como Angélica de Caliber Home Loan para poderlos, ¿verdad? Para poderlos orientar y abrirles la perspectiva de compra. Adriana, yo no sé si a ti te gustaría, antes de comenzar tu parte, ver si hay preguntas que tengan que ver directamente con Angélica como para ir cerrando esta área de lo que tiene que ver con financiamiento. ¿Hay alguna pregunta que podamos ahorita intercalar antes de la presentación? ¿Qué opinas tú? Bueno, muchas gracias, Balbi, nuevamente por la invitación. Muy valiosa la información, Angélica. Yo considero que en el momento de comprar, como ya bien lo has dicho, Balbi, hay que tomar en cuenta ciertos factores y que la ayuda de los profesionales te van a ayudar a acelerar ese proceso y a que la experiencia sea mucho más fluida que trabajarlo solo. Muchas veces, y es un mensaje que le quiero dar a todas las personas que están en esta sala que están interesados en comprar su propiedad, muchas veces pensamos que no calificamos y que si rentamos por un monto, comprar puede salir mucho más costoso y hay veces que no es así. Probablemente estás hasta precalificado con todos los factores que eso incluye y no lo sabes. Sí, es verdad. Entonces, como dice Balbi, yo creo que cada programa se puede ajustar a la medida según la necesidad de cada persona y ver si en este momento probablemente hay cositas que puedan faltar. Tengo entendido que también se pueden preparar para el siguiente, o sea, para un periodo de tiempo donde ya estén listos con toda la documentación necesaria. Me gustaría ver si nos podías comentar un poquito, Angélica, sobre qué pasa con lo de la declaración de impuestos. ¿Es requerido tener 2 años o hay algún otro tipo de programa que pudiera funcionar para un programa donde solamente sea requerido 1 año de taxes? Bueno, no, nosotros para los trabajadores por W2 nos basamos solamente en el último W2 y los pestas del trabajo actual. Pero sí, siempre tenemos que tener por lo menos 2 años de historial de trabajo, ya sea que se trabajaba antes por 1099 o trabajador independiente y ahora está por W2, siempre vamos a necesitar 2 años de historial de trabajo. Para los préstamos a los clientes que trabajan por W2, generalmente necesitamos solamente un W2 y el pay stub del trabajo actual. Ahora, para los clientes que son independientes, que tienen sus propias compañías o que trabajan por 1099 y declaran ingresos independientes, siempre vamos a necesitar 2 años de taxes. Muchas veces podemos trabajar con un solo año de ingresos, pero tendríamos que estudiar ese cliente en específico. O sea, lo estándar son 2 años siempre. Tenemos que tener 2 años de ingresos. Ahora, supongamos que tenemos un año no tan bueno, porque apenas estábamos empezando, o lo que sea, o no tenemos un año muy bueno, por ejemplo, el 2018, pero el 2019 sí nos fue muy bien. Si el cliente está en la misma industria, o está trabajando en la misma industria
por más de 5 años, podemos irnos con un solo reporte de crédito, en este caso en el del 2019, y una carta del contador donde nos diga que podemos, que lleva más de 5 años en la industria, reportando de la misma manera, y entonces podemos ir de pronto con un solo año de ingresos, de taxes. Pero también este cliente tiene que tener un puntaje de crédito sobre 700 puntos. Entonces, hay opciones, aunque como te digo, hay que analizarlos, usted tiene que cumplir ciertos requisitos. Si no, porque si no siempre vamos a tenernos que ir con 2 años de impuestos, el promedio de los últimos 2 años, especialmente cuando son trabajadores independientes o trabajadores que tienen sus propias compañías, siempre vamos a analizar los últimos 2 años de ingreso y vamos a trabajar con el promedio de esos 2 años. Y tú sabes también, o ustedes saben también que a raíz de esto, muchas personas extranjeras, por ejemplo de América del Sur, han pensado que sería una buena idea invertir en los Estados Unidos, porque el mercado inmobiliario da garantías muy buenas de mantenimiento de las divisas. Entonces, para los extranjeros, ¿qué nos puedes tú decir para una persona que no reside en los Estados Unidos, que es extranjero, pero quiere invertir en Miami, por ejemplo? Nosotros también tenemos este tipo de programas, no los maneja Caliber directamente, pero tenemos 2 bancos aliados con los que manejamos los préstamos a extranjeros. Los requisitos son un poco más estrictos, obviamente. El préstamo va a ser para un préstamo de propiedad de inversión, obviamente, porque el cliente no vive aquí en Estados Unidos. La cuota mínima mensual o el minimum down payment que se da para este tipo de préstamos es del 40%. Para cualquier parte del mundo, excepto Venezuela. Venezuela se requiere el 50%. No que el cliente sea venezolano, sino que los ingresos del cliente vengan de Venezuela, entonces requerimos el 50%. Para el resto de países es el 40%. Obviamente este tipo de préstamos tienen un interés un poco más alto y son préstamos fijos a 30 años, o sea, son préstamos a 30 años con intereses fijos por los primeros 5 años solamente. Después de eso son intereses variables. Pero sí, tenemos también opciones para clientes extranjeros. Porque fíjate, es interesante porque muchos venezolanos creen que ahorita no pueden invertir en los Estados Unidos. Y sí pueden, o sea, sí hay manera que lo hagan, sí hay manera de obtener, o sea, muchos creen que pueden invertir, pero solamente cash. Y no, pueden invertir aportando un 50% del monto de la inversión. Pues. ¿Y qué opinas entonces, Adriana? ¿Hay más preguntas por allí Yo quisiera, bueno, qué pena, Adriana, te interrumpo. Yo sí quisiera agregar algo más y es como los requisitos para aplicar o los requisitos para aplicar a un préstamo hipotecario. Como les digo, necesitamos 2 años de historial de crédito o de reporte de ingresos, de taxes, no solamente personales, sino corporativos, cuando la gente tiene corporaciones, los W2, los pay stubs, copia del ID, los estados de cuenta bancaria donde tienen el dinero para la transacción. Y si es un cliente que ya tiene una propiedad, vamos a necesitar todos los documentos de las propiedades que tienen, como son los estados de cuenta hipotecario, copia de los seguros y copia de los cupones de la asociación, porque obviamente tenemos que analizar el perfil completo. Entonces era como lo único que quería agregar ahí en cuanto a lo de los requisitos. Pero fíjate que ahora salió otra preguntita de eso que acabas de hablar. Los clientes que ya tienen otras casas, ¿qué pasa con los clientes que ya tienen otras casas y las tienen arrendadas? ¿Les sirve ese ingreso de la otra casa para sumarlo a su solicitud de préstamo? En la mayoría de los casos sí, siempre y cuando el cliente esté reportando esas propiedades como propiedades de inversión y con ingreso de renta en sus taxes. O sea, ellos, si es una propiedad de inversión, obviamente, o sea, estás haciendo la contabilidad o los taxes bien, entonces, si están reportadas en el reporte de los taxes, sí. Y es más, en muchos casos eso les va a ayudar porque les está dando un ingreso agregado a su ingreso de su salario. Entonces, sí se puede. Otra cosa también, muchas veces, y entrando al tema, la gente dice que es, que bueno, que si yo soy primer comprador, entonces que aplican ciertos beneficios o no sé qué. Los beneficios para primer comprador son más
para cuando ellos quieren aplicar, por ejemplo, para asistencia de cuota inicial, para las asistencias del gobierno o para los tipos de programas del gobierno, Sí. es como donde entra entra en juego el ser primer comprador. Ahora, para los tipos de préstamo, los requisitos y las regulaciones y lo que le vamos a ofrecer a un cliente es el mismo, sea primer comprador o no sea primer comprador, siempre y cuando la propiedad que estén buscando es su casa primaria. Cuando es su casa primaria, no importa que tú tengas ya una propiedad, si tú estás viendo una propiedad en este momento, pero te quieres comprar una propiedad más cara, más grande, o al revés, ya tú tienes una casa muy grande y tus hijos mayores ya, o sea, ya se fueron y te quieres ir a una casa más pequeña, podemos aplicar también, no tienes que ser el primer comprador, podemos entrar con el 5% de cuota inicial también, siempre y cuando tú vayas a vivir esa propiedad, siempre y cuando esa propiedad sea tu casa primaria, que tú la vas a vivir y va a ser tu homestead, donde tú vas a vivirla, entonces puedes tener otra casa, puedes tener otras propiedades. Pero cuando estás comprando para inversión, entonces ya tienes que entrar con un puntaje, con un down payment más alto, claro, y obviamente el interés va a ser un poco más alto también. Mira, y hablaste de los planes de gobierno. Eso también es muy importante porque hay personas que tienen un salario inferior al promedio que se exige para optar por un crédito. Entonces quiero que sepan a todos los clientes que sí hay opciones que le ofrece el gobierno, programas de asistencia donde llenando una cantidad de requisitos que exigen, ellos pueden aportar un porcentaje del down payment para comprar la vivienda. O sea, sí es posible hacerlo, sí es posible conseguir ayudas del gobierno. Cada condado tiene diferentes requisitos. O sea, no es lo mismo comprar en el condado de Miami-Dade como comprar en Broward, por ejemplo, que es los condados donde más nos movemos en ese sentido, pero lo que hay es que ver cuáles son las características, como les dije al principio, cada compra es diferente, cada cliente tiene sus propias circunstancias, pero quiero que sepan que existen medios de obtener beneficios y porcentajes de ayuda de parte del gobierno del estado, pues del Así condado. es, Valvita. Valvi, tenemos dos preguntas en el chat que me gustaría entonces tomarlas para así entonces responder a las personas que nos acompañan. Una es para Angélica, donde dice que en cuánto tiempo de la compra se deja de pagar el seguro que aplica cuando das menos del 20%, el PMI. Todo depende del porcentaje con el que estés entrando. Generalmente son alrededor de 7 y 10 años si entras con el 5%. Obviamente, si tú estás entrando con un 10 o con un 15, pues vas a llegar más rápido al 20% del valor de la propiedad. Entonces, generalmente son alrededor de 10 años, pero dependiendo... Es decir, que tienes que llegar al 20% del valor de la propiedad, pero si de repente lo amortizas, también puede llegar al 20%. ¿Más rápido? Es decir, Sí. yo compro la propiedad, pero quiero mandar a la principal $5,000 este año y entonces así llego más rápido al 20%. Claro, sí lo puedes hacer. Y una vez llegues al 20% del valor de la propiedad, ese seguro a la hipoteca se te va. Excelente. En un préstamo convencional, préstamo FHA, lo tienes que pagar por la vida del préstamo. Wow, ok. Y tenemos otra pregunta acá, ¿qué recomiendas para verificar el crédito de forma fácil, segura y gratuita? Para verificar el credit score. Bueno, nosotros siempre lo hacemos. Cuando yo estoy precalificando a un cliente, siempre tengo que correr el crédito. Mis análisis son análisis gratuitos, o sea, yo hago el análisis de cliente y lo hago gratis. En mis precalificaciones o en el análisis que yo hago, cuando el cliente no tiene suficiente puntaje de crédito para calificar, por ejemplo, para ciertos programas, o si, por ejemplo, tiene un puntaje muy bajito y yo veo de pronto la oportunidad de subírselo un poco pagando ciertas tarjetas o haciendo ciertas cosas, eso es parte del análisis que yo hago cuando estoy haciendo la precalificación. Y eso obviamente es gratuito. Entonces, y obviamente seguro, porque pues nosotros somos una institución financiera, obviamente, que cumple con todos los requisitos para manejar este tipo de cosas. Claro, excelente, excelente, Angélica. A ver, bueno, Valvi, quería comentar un poquito sobre la importancia de trabajar de la mano con un profesional en este proceso. Sí, Yo considero uno de los puntos
básicos. ¿Por qué trabajar con un profesional en este camino que parece largo y con muchos caminos internos? ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio de trabajar con un realtor? Bueno, muchas veces el comprador cuando comienza la búsqueda, lo primero que hace es entrar en Google y buscar casas en, por ejemplo, Doral, y empieza a ver en diferentes portales. Es un proceso que involucra muchas partes involucradas y transacciones, documentos, en el cual trabajando con un asesor puedes llegar muchísimo más rápido y conseguir una mejor oportunidad en el mercado. Correcto. Entonces, eso es clave lo que acabo de decir, de conseguir una mejor oportunidad en el mercado. Es diferente entrar en un portal y buscar propiedades que probablemente ya están fuera de mercado y las están promocionando para hacer marketing y no puedes ver y analizar en una plataforma todo el inventario, a diferencia de que te lo haga el análisis un profesional que puede entender basado en precio por pie cuadrado en cuanto a las mejores oportunidades. ¿Por qué menciono esto de precio por pie cuadrado? Porque a simple vista puedes ver cuando una propiedad está sobre valor de mercado. Si yo te estoy vendiendo 2 propiedades a 300,000, pero una tiene 1,000 pies cuadrados y la otra tiene 2,000 pies cuadrados, una de las dos tiene el doble de precio, está el doble de precio por pie cuadrado porque es mucho más pequeña que la otra. Y te la están vendiendo a los mismos 300,000, pero eso a simple vista, una persona que no ha pasado por todo un estudio de bienes raíces, porque ser un asesor de bienes raíces es una carrera que implica preparación, implica experiencia, implica entrar en una compañía donde tienes un equipo de profesionales que te respaldan para poder servir y maximizar la experiencia del cliente. Puedes ver esos pequeños detalles que van a hacer que a la larga el comprador pueda salir con una mejor oportunidad, con un mejor producto, con una mejor casa, una mejor propiedad. Entonces, eso por un lado, que te puede ayudar el asesor a encontrar la mejor oportunidad en el mercado, ubicándote obviamente, haciéndole estudios al mercado, si es buen momento para comprar en ese mercado, si la tendencia está que las propiedades van a subir, van a bajar. Todo esto es parte de. Número 2, que trabajar con un asesor no tiene costo adicional para el comprador y mucha gente no lo sabe. La gente piensa que trabajar con un asesor y una persona que te está buscando las propiedades, que te ayuda con toda la parte de la precalificación con el financista, que te ayuda a poner las ofertas para que puedas comprar una propiedad, en toda la parte de la negociación, te conecta con la compañía de título y te guía por todo el proceso y dices, obviamente esto me va a salir más caro, porque tiene que tener un costo, nadie trabaja de gratis. Y no te estoy diciendo que el realtor te va a trabajar de gratis, pero los gastos de su asesoría corren generalmente, en la mayoría de los casos, siempre por parte del dueño de la propiedad. O sea, el vendedor es el que paga las comisiones para el que trae al comprador a su propiedad. Es decir, que si tú vas directamente a comprar la propiedad con el listing agent, que es el realtor que representa al propietario, al vendedor, lo que vas a hacer es que te va a representar una persona que no va a velar solamente por tus intereses, sino también por los del vendedor. Entonces esa persona es mucho más difícil de que va a estar neutra y no va a protegerte tanto como un representante exclusivo para ti. Esa es una de las partes que son muy importantes mencionar. Y la tercera es que en otros países es muy diferente trabajar con un asesor, se acostumbra a trabajar con diferentes asesores a la vez. ¿Por qué? Porque cada uno en cada compañía tienen acceso a inventario exclusivo. Este es el grupo de propiedades de listings que tiene esta oficina. El mismo realtor te dice, bueno, ve a otra, si yo consigo algo según lo que estás buscando, te aviso. Y así le dicen todos. Hasta que llegue un vendedor, entre en la oficina, le dice, quiero vender mi propiedad y tiene la exclusividad esa oficina. En Estados Unidos tenemos una herramienta que unifica todas las propiedades en un solo sistema en el cual todos los realtors tienen acceso al mismo inventario. Entonces, cuando vas a buscar un realtor, no lo buscas porque te puede dar acceso al inventario, porque el inventario es público y a la final cualquiera de los realtors te puede dar lo mismo. Cuando tú calificas a un realtor para que te asesore, tienes que medir el conocimiento y la disposición que tiene ese realtor para atenderte.
Porque el tampoco servicio. queremos buscar a alguien que esté sobresaturado de conocimiento, pero que no tenga disposición y que no sea comunicativo y que no sea bueno negociando y que no esté atento en toda la parte de la transacción. Entonces, básicamente, esos son los 3 puntos fundamentales por los que yo considero que trabajar con un asesor de bienes raíces, cuando estás buscando comprar tu propiedad, acelera el proceso. Y a pesar de que tenga muchos detallitos, es un proceso que puede tomar de entre 30 a 45 días, ¿cierto, Angélica? Correcto. Entre 30 y 45. Y a mí me gustaría agregar también otro beneficio que pienso de manera personal que es muy importante trabajar con un asesor de bienes raíces, es que canaliza todas las partes, porque esa transacción tiene muchísimas partes, muchísimas cadenas. Estamos nosotros como que somos el lender, está el cliente, está el vendedor con su listing agent, está la compañía de título, está lo que son las inspecciones. Entonces, este asesor de bienes raíces o este realtor es el que se va a encargar de canalizar y de cumplir con todas las fechas en el contrato. Si tú te vas solo en una transacción, son muchas cosas que tú no sabes o ciertas reglas o ciertas fechas que tienes que cumplir, porque pues eres nuevo o no sabes, pero si tienes a alguien trabajando para ti por tus intereses, siempre va a estar pendiente de ese tipo de fechas y de esas deadlines o fechas que tienes que cumplir. Y también se hace el proceso más fácil. Mira, mi realtor me dice, mira, mañana hay que hacer las inspecciones, yo te llevo, yo te puedo asesorar, te puedo aconsejar un inspector o una compañía de título, o es como ese canal, como ese filtro, como ese embudo Tu de asesor personalizado. exacto, de todas las partes de la transacción Involucradas. al cliente para llevar una transacción más tranquila y más llevadera, porque es que son demasiada información y demasiadas partes involucradas que el realtor por su profesión, porque como decía Adriana, es algo que tú estudiaste, el realtor estudia y se encarga de manejar todas estas cosas, las entiende y las puede poner más fácil para el cliente para que sea una transacción mucho más fácil y sin tanto estrés. Claro. Mira, yo tengo una experiencia con una cliente que se las voy a contar. Eso hace quizás como unos, creo que 2 años que compraron conmigo. Y ella después me dijo que cuando iba a comprar, todo el mundo le decía, wow, tú no sabes lo difícil que es esto, te vas a estresar, esto es una carrera, esto es dificilísimo, ya vas a ver que a los 2 meses vas a quedar estresada, agotada, cuando llegues a la casa no vas a querer ni festejar por lo cansada que estás. Y ella después me dijo, yo ni siquiera me di cuenta de todo el trayecto, porque yo le decía específicamente, ella no sabía todos los pormenores que estaban pasando para el appraisal, para la inspección, para lo que tiene que ver con los cierres, pero ellas llegaron a su final de la mejor manera y me dicen, casi no nos dimos cuenta, claro, porque nosotros, los que estamos internos, somos los que nos estamos dando cuenta, como tú dijiste también, Angélica, los deadlines, o sea, faltan 3 días para esto, faltan 4 días para lo otro. Entonces, uno el que está trabajando con eso y está apresurado porque todo se cumpla. Pero si el cliente tiene todos sus papeles en regla y es ordenado para ir haciendo no tiene que pasar por el estrés. Nosotros pasamos el estrés por ellos. ¿Ah? Así es. Entonces, Barbie, te gusta tu trabajo, como dices siempre en tus Sí. redes sociales. Yo soy realtor y me gusta mi trabajo, definitivamente. Así es. Me encanta, de verdad, todo el apoyo que tú le das a tus clientes. He leído tus testimonios y veo que la gente queda muy contenta contigo porque te involucras como si fuese la compra de tu casa una vez más. ¿Te has comprado muchas casas, Barbie? Es que lo que estamos hablando, o sea, todos los realtors tenemos la misma información, pero el cliente tiene que ver quién se involucra y le da el mejor servicio. Así es. O sea, ¿quién se Que esté preocupa por el apoyado por una cliente? compañía de profesionales que también tenga todo in-house. Por ejemplo, en Avanti, que es la compañía en la que tú trabajas, tienes el lender de la compañía de título, todo lo tienes in-house, o sea, en la misma casa, y de alguna manera es mucho más fácil porque ya todos están involucrados y trabajando juntos continuamente. Entonces, excelente de verdad, Balbi, el aporte que le das a todos tus clientes, porque
Sí. De alguna manera le facilitas el proceso. Y solo quiero decir una última cosita en esta oportunidad que tengo hoy de compartir con ustedes, es que cuando estás comprando, estás invirtiendo en tu propiedad. Estás dejando de gastar en una renta que cuando sacas la cuenta al plazo de 10 años puede ser hasta el precio de la propiedad que estás comprando, Así pero es. se fueron al pago del mortgage del landlord, del propietario. Correcto. Así que nunca es tarde para comenzar a planificar una compra de una propiedad y de alguna manera comenzar a prepararse. Probablemente calificas en este momento y eso estaría excelente, pero si no, no pasa nada, te puedes preparar para los próximos 2 años, el próximo año, donde estoy seguro que Balbi los puede seguir apoyando claro en que todo ese sí. proceso. Aquí seguimos a la orden, de verdad, porque leí uno de los comentarios que dice, este webinar ahorita lo acabo de ver, es muy completo y me han quedado muchísimas como preguntas, ¿no? Entonces, obviamente, aquí estamos trabajando, ustedes lo han visto, un grupo de profesionales, estamos contestándole, estamos abarcando diferentes temas y estamos a su orden, porque como dijimos, podemos después reunirnos con cada uno de los clientes que quiera saber sobre el procedimiento, que quiera optar, que quiera preguntar, que quiera aplicar, que quiera precalificarse. Tratamos de que sea este año, pero esto es un camino, o sea, puede prepararse, puede comenzar ahorita la carrera, o sea, nadie llega a un maratón, nadie termina la meta sin haber hecho una preparación. Esto es el camino. O sea, tenemos que prepararnos, tenemos que entrenar, tenemos que aplicar, tenemos que buscar los requisitos para poder llegar a la meta, que para mí es muy satisfactoria, porque lo digo de manera personal. Nada te da tanto tranquilidad como ser propietario de tu vivienda. Eso es, de verdad, eso es un sueño hecho realidad y que da muchísima tranquilidad cuando han logrado conseguir la mejor oportunidad para el cliente. ¿Qué te parece a ti? Contestamos algunas preguntas porque no queremos que sea tan largo y habíamos propuesto que fuera 1 hora de presentación y unos 15 o 20 minutos de pregunta. Entonces, queremos saber si los clientes y amigos y compañeros quieren quieren que hablemos sobre algún tema en particular. Estoy viendo algunas preguntas en el chat, Balbi. Sí. Aquí tú las tienes, Adriana. Sí, acá las voy a leer. Perfecto. Están pidiendo el teléfono de Angélica. El teléfono de Angélica, vamos a ponerles allí el teléfono de Balbi de Angélica. Me voy más para arriba. Quisiera saber. Ok. Hola, buenas tardes. Quisiera saber si el cliente tiene apenas 2 años en el país y trabajando en varios trabajos, él puede calificar o tendría que esperar para trabajar 2 años en el mismo trabajo para calificar. Mientras que sea por la misma estructura de pago, podemos manejar el ingreso del trabajo actual. Puede haber trabajado en varias partes, mientras que la estructura de pago sea la misma, sobre todo W2. O si es 1099, que tenga el reporte de los 2 años de taxes y nos vamos con el promedio de los últimos, bueno, de los 2 únicos años de taxes que tiene. Pero sí, pueden ser varios trabajos y también, como nuevamente, deben de ser trabajos tiempo completo, porque los trabajos a medio tiempo sí se necesitan 2 años completos también. Otra pregunta que tenemos acá es, ¿se puede comprar a nombre de una corporación? Si es así, ¿cuál es el proceso? Con nosotros no cerramos a nombre corporativo, nosotros solamente cerramos a nombre personal. Sé que hay después como de cierto tiempo, unos 6 meses, 1 año, se puede cambiar la propiedad a nombre corporativo, pero nosotros en Caliber solamente cerramos a nombre de personal para los préstamos convencionales. Ahora tenemos diferentes programas que ahora no están disponibles, donde pudiéramos cerrar con préstamos corporativos, pero no son con los intereses bajos ni con el down payment tan bajo, sino que aplican otro tipo de requisitos. Pero para los préstamos no convencionales o los préstamos más comunes, no. Caliber no cierra nombre corporativo. Claro, pero también ellos después pueden hablar con su contador y su abogado y pueden cambiar, después que han cumplido el tiempo previo, pueden cambiarlo a una propiedad, si así lo es. No sé exactamente cómo, o sea, qué entra ahí, pero sé que sí se puede.
Sí, sí, sí. Para eso están los abogados y los contadores que le dicen cuál es el procedimiento para luego cambiar a una compañía. Perfecto. Ya respondimos la pregunta del PMI de los 20%. Préstamos para extranjeros, también eso ya se respondió. Nos dicen acá que información muy útil y valiosa. ¿Dónde puedo chequear el credit score? Ya también lo respondimos. Para los planes del gobierno, ¿cómo los puedo orientar? Los planes de gobierno, cómo se pueden orientar para el plan de gobierno para toda la parte? Yo diría que contactándote, Balbi, para que Sí, entonces sí, tú, sí. según el condado, los puedas guiar. Correcto. Sí, porque eso es muy completo, o sea, eso hay que meterse en la página específica del condado, del área. O sea, como les digo, el condado de Broward trabaja completamente diferente al condado de Miami. Son los mismos requisitos, pero hay características, montos diferentes, propiedades diferentes, los precios en los condados son diferentes. Entonces, tendrían que comunicarse directamente con nosotros para yo orientarlos entonces y decirle, porque cada realtor tiene que, o si la persona lo está haciendo de manera independiente, tiene que tener todos los requisitos listos para poderlo introducir de manera directa en la aplicación que hace el gobierno. O sea, yo no podría hacerlo por otra persona. Cada uno la oriento en los requisitos, pero tiene que introducirlo de manera directa. Y quisiera hacer una pausa ahí también porque tengo un mensaje en privado acerca de esto mismo, de los programas del gobierno, de NACA, que es uno de los más comunes. Nosotros manejamos dos tipos de ayudas o de ayudas del gobierno, de dos tipos de programas. Uno que es el que manejamos simultáneamente con la precalificación, que es que el gobierno da asistencia de hasta $7,000 solamente, $7,150 para los gastos para la cuota inicial. Pero esto pues es más sencillo cuando el cliente no necesita tanto dinero o tanta ayuda, sino que, como les digo, se pueden ser de 4,750 a 7,150 y tienen obviamente que cumplir, como dice Balbi, con ciertos requisitos y caer dentro de una tabla de ingresos. No se pueden sobrepasar de una tabla de ingresos. Eso lo hacemos nosotros y lo manejamos nosotros directamente y simultáneamente con el proceso. Yo le puedo decir al cliente, bueno, te hace falta tanto, entonces creo que puedes aplicar y te van a dar 4,000 o te van a dar 7,000. Eso es como lo que nosotros hacemos simultáneamente. Ahora, hay otro tipo de programas como NACA o como los que dice Balbi que aplican dependiendo del condado, dependiendo de la ciudad, porque sé que hay ciudades que tienen algunos fondos reservados para este tipo de ayudas donde dan hasta 20, $25,000, he escuchado. Pero este tipo de procesos lo maneja el cliente directamente con el realtor primero. El realtor creo que tiene que estar registrado, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ciertos cursos, reservar los fondos con la ciudad, como que hacer primero todo un proceso y ya cuando el cliente tenga reservado ese dinero o reservado esos fondos con la ciudad, entonces ya vienen a donde el lender, ya con toda la información y mira, ya estoy aprobado con tal ciudad por tanto dinero, entonces ya nosotros lo incorporamos al préstamo. Pero este tipo de ayudas, cuando son ayudas ya como NACA o como este tipo de ayudas más grandes, es un proceso que tiene que empezar el cliente o el cliente con su realtor primero antes de llegar al lender. Correcto. Y porque tú sabes también lo que pasa, que ¿por qué es diferente en cada ciudad o en cada condado? Porque el gobierno también incentiva la compra en ciertas zonas de la ciudad. O sea, si una zona tiene muchísima demanda y tiene poca cantidad de inventario, precisamente no van a dar el crédito en esa zona, sino que lo dan en una zona donde esté más apartado y haya más inventario. O sea, por eso es la importancia de comunicarse con el realtor, no hacer ese tipo de actividades solo, sino el realtor lo orientamos en todo lo que tiene que ver con hasta las ayudas financieras. Excelente, Balbi. De verdad que ha sido un placer para mí compartir con todos ustedes el día de hoy. Veo que todas las preguntas que han hecho por el chat se han ido respondiendo a medida de la presentación y bueno, ahorita al final también. Y te sigo deseando muchísimo éxito en todo. Gracias a ustedes y a todos los invitados en esta plataforma por estar, porque de verdad ha sido un placer esta interesante conversación que a todos nos sirve, porque de verdad estos son puntos muy importantes
que son de provecho para todos, tanto a los realtos como para los clientes, porque todo es importante, todo nos suma. Y yo siempre digo que el conocimiento es poder. Mientras que más sepamos de varias cosas, más podemos encaminar a cumplir nuestros logros. Aquí hay otra pregunta, acabo de ver otra pregunta que acaba de salir. Ok, que muchísimas gracias, espectacular, gracias Adri y Angie, muy bueno todo. Bueno, eso no era pregunta, eso era un agradecimiento, un piropo para nosotros. Ya, había algo allí también que decía si Avanti de manera directa podía trabajar lo que tiene que ver con los préstamos, con los beneficios y los aportes que da la ciudad. No, de manera directa, la compañía, el broker, no. Es como lo hemos venido diciendo, eso lo hacemos nosotros, orientamos al cliente, quien es el que tiene de manera directa que aplicar, y nosotros le damos todo lo que tiene que ver con el soporte de información. Pero no es que la compañía lo hace, no. Eso lo hace cada persona, cada prospecto, cada persona que tiene el proyecto de comprar, tiene que hacerlo de manera directa llenando todos los requisitos. Malvita, tenemos una última pregunta acá que no estaba leyendo, que dice, ¿se puede obviar tantos trámites cuando dan un 25% de down o más? Para préstamos de condominio, sí. Para los préstamos de condominio, cuando hace el 25%, el proceso es mucho más fácil. Obviamente no hay que aprobar el condominio como tal y es menos documentación. Para el resto de los programas, no importa si das el 50, el 40, el 60, el 80% de cuota inicial. Nosotros como lender tenemos que hacer el análisis completo porque necesitamos asegurarnos que no importa si estás dando tanto cuota inicial, tenemos que asegurarnos de que tienes capacidad para pagar lo que te estamos prestando. Entonces, cuando son programas, de programas convencionales o programas de estos que estábamos hablando, sí siempre hay que hacer el mismo estudio. Yo sé que ciertos programas que son programas de portafolio o programas que no requieren tanto o no exigen tanta documentación o tanto análisis, pero obviamente van a ser programas con otras características, intereses más altos, intereses variables, entonces sí, no para los préstamos comunes, no importa el down payment que se dé, siempre tenemos que hacer el mismo análisis para asegurarnos de que hay capacidad de pago a lo que estamos prestando. Bueno, mis queridas amigas y a compañeros, clientes, creo que hemos cumplido con la meta del día de hoy, que era orientarlos en los 6 pasos previos para la compra de su vivienda. Y si es este año, pues mucho mejor. Así que seguimos estando a la orden y de verdad que para mí, de verdad, gracias a las dos porque, bueno, son de verdad, son lo máximo. Están concentradas en su trabajo, todos estamos concentrados en el trabajo y a mí me gusta cuando la gente hace las cosas con pasión. Y nosotros somos un grupo en la oficina que trabajamos con pasión por nuestros clientes para conseguir sus objetivos. Muchas gracias, Barbie, nuevamente por la invitación. Gracias a todos por asistir. Y bueno, aquí quedamos a la orden y pendientes de cualquier ayuda que necesiten, de cualquier pregunta que tengan. Contamos, como dice Barbie y Adriana, con un equipo de trabajo dispuesto a ayudar y dispuesto a cumplir el sueño de tener su primera casa o su propiedad. Adri, ¿tuviste la oportunidad de poner los teléfonos? No, ya los voy a poner. Ya lo vas a poner porque de Angélica... Vamos a poner el de Angélica primero. A ver, Angélica. En la pantalla para... Cuéntanos, ¿tu teléfono me lo puedes dictar? 954 Ajá. 610 Ok. 5569. Correcto. ¿Balbi? Sí, 305-763-3133. 763. 305-763-3133. Perfecto. ¿Y el tuyo no lo vas a poner, Adri? Lo voy a poner equivocado. No, mentira. 305-979-2462. Estamos a la orden para cualquier
información adicional que necesiten. Un placer nuevamente. Gracias, Balbi, por la invitación y por toda la información que compartieron hoy. Gracias, Ángel. Gracias por el apoyo. Chao, feliz tarde, gracias nuevamente. Bye. Bye.